Luego nosotros tenemos lo que son los paquetes para la prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica, ¿no? En otros hospitales, pues, ¿no? que cuentan con una UCI, ¿no? Comúnmente, pues, no se encuentran este tipo de pacientes, ¿no? En nuestro caso, en nuestro hospital, pues, en el Hospital Los Uno, bueno, no tenemos una UCI, pero sí contamos con unidades de shock trauma o trauma shock, donde se pueden tener pacientes con ventilación mecánica, ¿no? Para la estabilización del paciente y posterior referencia, pero que también es necesario que nosotros tengamos en cuenta los cuidados que se debe tener en cuenta o qué medidas básicas, ¿no? Nos da la evidencia científica para tener en cuenta con la finalidad de evitar procesos de neumonía en nuestros pacientes, ¿no? Nos dice que la neumonía asociada a ventilador mecánico se produce posterior a las 48 horas después de la intubación endotraqueal. Es una infección común, grave, adquirida en el hospital. Ocurre en alrededor de un 20% de los pacientes que reciben ventilación. Se asocia con un aumento en el uso de antibióticos, de la duración de la hospitalización y de los costos de atención sanitaria, ¿no? La mortalidad asociada a lo que es neumonía por ventilador varía entre un 20 a un 50%, ¿no? Y la mortalidad atribuible se estima en al menos 13%, ¿no? Se ha estimado que más de la mitad de los casos de neumonías asociadas a ventilador mecánico se pueden prevenir con estrategias basadas en evidencia, ¿no? Que van a tener un gran impacto, ¿no? Sobre la disminución de la mortalidad. Entonces, ¿cuáles son esas pautas internacionales? Ojo que todas estas pautas que yo he venido comentándoles son pautas internacionales, son pautas estandarizadas, ¿no? Que algunas y otras se pueden definir un poco mejor o se pueden fortalecer un poco mejor o complementar con otras, pero ya existen algunas pautas internacionales que las cuales nosotros podemos adoptarlas y podemos implementarlas, ¿no? Pasando pues por los filtros correspondientes, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen las pautas internacionales recomendadas, ¿no? Entonces, para evitar neumonías en este tipo de pacientes con ventilación, se debe elevar la cabecera de la cama entre 30 y 45 grados, ¿no? La interrupción de la sedación diaria y evaluación diaria de la preparación para la extubación, cuidados orales diarios con clorexidina, profilaxis para la enfermedad ulcerosa péptica y profilaxis para la trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, son 5 recomendaciones que nos dan, que nos dan, ¿no? Para nosotros poder tener en cuenta y poderlas implementar dentro de las unidades de cuidados críticos. Y luego tenemos nosotros lo que son los paquetes de prevención para lo que son infecciones de sitio quirúrgico, ¿no? Las infecciones de vida operatoria. Nos dice que las infecciones de sitio quirúrgico son infecciones de la incisión u órgano o espacio que ocurren después de la cirugía. La infección de sitio quirúrgico complican alrededor del 2% de los procedimientos quirúrgicos, ¿no? En lo que son los Estados Unidos, y resultan en costos de atención sanitaria excesivos, ¿no? En contraste, la infección es la complicación postoperatoria más común en países subdesarrollados, en países de ingresos bajos, y ocurre en el 10% de los procedimientos, ¿no? Entonces hay una diferencia notable, ¿no? Del 2% en países desarrollados a un 10% en países subdesarrollados, ¿no? Por las determinantes, por el contexto hospitalario también que pueda tener cada país. Se asocia con una tasa de letalidad del 9,7%, ¿no? Casi un 10% de letalidad, y se ha estimado que aproximadamente la mitad de las ISQ se pueden prevenir, ¿no? Son prevenibles, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Una infección de sitio quirúrgico, pues bueno, nosotros como parte de la vigilancia epidemiológica, ¿no? Vigilamos hasta 30 días posterior al procedimiento, ¿no? Para poder considerar una ICQ, ¿no? Entonces, en los casos que se ha podido ver dentro del hospital, ¿no? Pacientes que fueron posoperados a los 72 horas porque fueron dados de alta por cirugía, ¿no? Terminan ingresando dentro de las 72 horas posteriores al alta, terminan ingresando nuevamente, ¿no? Por temas de infección de heridas de sitio quirúrgico, ¿no? Y bueno, ¿no? Es común, ¿no? Entonces, en ese sentido, es coherente la información que nos da, ¿no? La literatura, la evidencia, ¿no? De que son eventos bastante comunes. Las intervenciones basadas en evidencia para prevenir este tipo de ISQs va desde la administración de una profilaxis antibiótica
parenteral, ¿no? Entonces, nos dice que esta profilaxis debe administrarse por lo menos dentro de los 60 minutos previos, ¿no? A la incisión, ¿no? Incluyendo los casos de cesárea, ¿no? Entonces, 60 minutos antes de realizarse el procedimiento, la cirugía, el paciente se le debe haber administrado su profilaxis antibiótica, ¿no? Se recomienda repetir la dosis en procedimientos prolongados y en pacientes con pérdida importante de sangre o quemaduras excesivas, ¿no? Entonces hay que repetir estas dosis de antibióticos en estos casos especiales. Los pacientes deben lavarse con jabón o un agente antiséptico una noche antes de la cirugía, ¿no? Evitar el retiro del vello. Use afeitadoras eléctricas si es necesario. Usar un desinfectante a base de alcohol para la preparación de la piel en el quirófano. Mantener, mantener el control glucémico intraoperatorio con niveles de glucosa en sangre. Se recomienda menor a 200 miligramos por decilitro en pacientes con y sin diabetes, ¿no? Hay que mantener la normoterapia perioperatoria. La normotermia perioperatoria, administrar una mayor fracción de oxígeno inspirado durante la cirugía y después de la extubación en el posoperatorio inmediato en pacientes con función pulmonar normal. Entonces, son parte de las recomendaciones que nos dan para evitar, ¿no? Que nuestros pacientes operados, ¿no? eh, terminen haciendo una infección de sitio quirúrgico, ¿no? Bueno, ¿no? Al final, algunas recomendaciones, ¿no? Dependiendo del entorno hospitalario local, estos paquetes de prevención de infecciones basados en evidencia pueden implementarse individualmente luego de la identificación de una brecha en las mejores prácticas o de una mayor prevalencia de resultados deficientes en un área en particular, o se puedan adoptar varios paquetes para su implementación en el mismo tiempo, ¿no? Lo que les decía, los comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, aquí va a ser muy importante, ¿no? El trabajo que puedan hacer, ¿no? Las áreas de epidemiología, de vigilancia epidemiológica, ¿no? Para poder determinar, ¿no? Las incidencias de estas IAs, ¿no? Para poder implementar estos paquetes de medidas preventivas, ¿no? Entonces, donde hay mayor incidencia, donde hay mayor frecuencia, es recomendable implementar con mayor celeridad o con mayor urgencia este tipo de paquetes, ¿no? También nos dice que los paquetes no son fórmulas mágicas, ¿no? Para todos los riesgos de infección y deben implementarse en un grupo específico de pacientes, ¿no? Por eso es que se sugieren, ¿no? En ITUS se sugieren, pues, ¿no? En infecciones de torrente sanguíneo, en ISQs, ¿no? En neumonías asociadas a ventilador. O sea, no se recomiendan en otros, quizás, en otros tipos de, de pacientes, ¿no? Nos dice que hay que asegurar que los elementos del paquete de atención sean concisos, simples y prescriptivos, ya que los elementos complejos y numerosos de un paquete pueden dificultar el éxito y la efectividad de la adopción e implementación de primera línea, ¿no? Lo que ya también lo hablamos, ¿no? Máximo hasta 5 intervenciones para que se puedan cumplir, ¿no? Las de mayor eficacia, ¿no? Se debe tener en cuenta ello. Los elementos del paquete no deben ser estáticos, sino que deben adaptarse a la evidencia cambiante y a las mejores prácticas a medida que surge nueva evidencia, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar revisando constantemente la actualización, ¿no? de nuestra evidencia que hemos nosotros utilizado en algún momento para elaborar estos bundles, ¿no? Con la finalidad de que si hay datos nuevos y disponibles, también actualizar, ¿no? Y ir acorde, ¿no? Al avance científico. Obtener la aprobación, el compromiso y el respaldo de la dirección del hospital, de los médicos, del personal de enfermería, del personal de salud en general y de otros miembros del equipo de atención sanitaria, ¿no? Debe haber claridad sobre el propósito y la meta colectiva del proceso deseado y debe comunicarse este mensaje, ¿no? Entonces, todos en el servicio, todo el equipo multidisciplinario que participe en el proceso de atención de un paciente debe meterse en la cabeza cuál es la finalidad de implementar estos bundles, ¿no? Todos tienen que tener este mensaje y si se implementa, todos tienen que saberlo, todos tienen que conocerlo, todos tienen que ponerlo en práctica porque es la única forma de garantizar o de lograr que estas medidas, porque al final son medidas, opciones de mejora, pues tengan resultados idóneos, ¿no? Eh,
Nos habla también que debe haber un compromiso por parte, pues, ¿no? de las jefaturas, ¿no? Por parte de quienes están a cargo de la gestión, de la administración del hospital, porque si no existe compromiso, ¿no? Por los gestores, pues va a haber mucha dificultad para poder implementar estos bundles, ¿no? Se debe, dice, identificar los miembros del equipo de atención sanitaria para aprobar la implementación de los elementos del paquete propuesto. Se recomienda que estos miembros del equipo sean los primeros en adoptar el cambio, ¿no? Entonces, dentro de un equipo hay que, pues, escoger, ¿no? Escoger aquellos profesionales, no los más prestos, los más predispuestos, ¿no? A implementar mejoras, ¿no? Para, de alguna u otra manera, pues, ver, ¿no? Los cambios que puedan surgir. Se debe también crear conciencia a través de la capacitación y la educación, ¿no? Proporcionar al equipo las pautas, evidencia, grupos de herramientas y suministros aplicables para ejecutar la implementación de un paquete, ¿no? Entonces, cuando ya se tenga el paquete, obviamente, pues, ¿no? Ya esté aprobado, esté validado, obviamente, pues, que tiene que existir un proceso de capacitación hacia el personal de salud, ¿no? Que ayude, ¿no? Que ayude a lograr la adherencia a estas actividades que nosotros estamos haciendo en pro de la seguridad del paciente, ¿no? Y justamente también con este tema que estamos hablando el día de hoy, pues bueno, no es como una manera introductoria, ¿no? Para que el personal de salud conozca un poco más de qué se tratan pues estos bundles y pueda tener una noción, ¿no? Sí, cuando se realizan acá a menudo las rondas de seguridad del paciente, ¿no? Se le pregunta a veces al personal de salud, ¿has implementado los bundles en tu servicio? Y bueno, el personal de salud no saben, no conocen, ¿no? Algunos que de repente sí pueden conocer, ¿no? Pueden conocer o pueden tener una idea, ¿no? Entonces, es importante, pues, ¿no? Que conozcamos de esto, ¿no? Porque es algo novedoso, algo que es basado en la evidencia científica disponible, ¿no? De que nos ayuda a reducir las infecciones y es necesario implementarlo si nosotros queremos brindar, pues, una calidad de atención adecuada, idónea hacia nuestros pacientes, ¿no? Que se refleje, pues, ¿no? En la disminución también de nuestros indicadores de IAS. Y bueno, esa es la información que les he podido compartir el día de hoy. Es una información breve, ¿no? Que va a ayudar, ¿no? A despejar quizás algunas dudas que puedan tener, ¿no? Ampliar un poquito más lo que ya se conoce, ¿no? Y que también nos puede orillar o motivar a seguir indagando, a seguir investigando sobre estos paquetes de medidas preventivas, ¿no? Que se ha decidido pues no tomar el tema de la estrategia multimodal de higiene de manos y lo que son los bundles, ¿no? Por lo mismo de que son recomendaciones estándares que nos da la Organización Mundial de Salud, entre otros institutos especializados en estos temas, ¿no? Que en el tiempo pues no han logrado evidenciar que resulta bastante eficiente, ¿no? Para poder mejorar lo que es la calidad de atención dentro de los servicios de salud, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería compartir, ¿no? Muchas gracias. Gobierno Regional de San Martín. Dirección Regional de Salud. Generando desarrollo con transparencia.